Muy bienvenidos todos a esta nueva clase de Fundamentos de la Fe. Seguimos avanzando en nuestro nivel 3 con el estudio ya número 4, dado que la semana pasada hicimos 2 juntos porque se trataba del mismo tema. El tema de hoy es muy interesante y espero que os sea de mucha bendición, como ha sido para mí prepararlo, animándonos unos a otros. Y es precisamente lo que vamos a pedir al Señor, que nos fortalezca, nos consuele y derrame su gracia y su misericordia. Tantas situaciones que el mundo está viviendo. Aquí en España la situación política es caótica, cada día estamos recibiendo noticias de corrupción a nivel gubernamental y luego también la situación mundial, la situación de Israel que está atacando y siendo atacada y en fin, pues la información que nos está llegando de los avances de la inteligencia artificial y lo que los seres humanos se proponen hacer es para poner los pelos de punta. Y uno se pregunta, Señor, ¿hasta dónde vas a permitir llegar al ser humano con su inteligencia y su sabiduría, pretendiendo construir su particular torre de Babel, que no es precisamente una torre de barro y adobe y ladrillo y asfalto, sino que es una torre de orgullo y de intentar alcanzar cotas de autonomía y de control sobre todas las cosas, ¿no? Sobre el mundo, sobre las personas. Y como bien decía una hermana, pues creo que las cosas que están aconteciendo en el mundo hoy tienen que hacernos abrir los ojos de que los últimos tiempos son una tremenda y clara realidad y que somos quizá la última generación antes de que el Señor venga. Porque si no, ¿qué futuro les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, en un mundo que vemos cada vez más corrompido y donde el ser humano avanza a límites realmente extraordinarios de control sobre la población? Ayer una persona me comentaba que la inteligencia artificial está procurando a través de la visualización por cámaras conocernos totalmente, incluso hasta nuestras emociones. Si estamos tristes, alegres, cansados, en fin, deprimidos, pero no solo que nos puedan reconocer, el problema es que luego nos van a calificar. Entonces van a decir si eres una persona confiable o no confiable, si se te puede dar un trabajo o no se te puede dar un trabajo, si puedes vivir en determinadas zonas de la ciudad o no vivir. En fin, tiene un alcance realmente estremecedor, en caso de que puedan llegar a intentar controlarnos de esa manera. Y otra persona me comentaba de un artículo que salió en un periódico en Argentina este domingo pasado, donde se decía que en 5 años ya no vamos a necesitar nuestros teléfonos móviles, que ya lo tendremos implantado en nuestra cabeza, que ya no hace falta tener un aparatito exterior. Es para temblar realmente, para temblar. Dios, yo creo que no permitirá que el ser humano llegue a esos extremos. Bueno, pues no es nuestro tema hoy, vamos a orar y entrar en el tema que nos corresponde. Amado Dios, queremos darte gracias porque entendemos que eres un Dios soberano que está en control de todas las cosas. Podemos acceder libremente al trono de la gracia y derramar nuestros corazones que a veces están angustiados, preocupados, entristecidos, sorprendidos, Señor, de los acontecimientos que están estremeciendo el mundo cada día. Cada día que nos levantamos, cuando escuchamos la radio, el periódico, los informativos, oímos de tragedias, de muertes, de guerras, de atentados, de situaciones, Señor, en un mundo que está fuera de control. Señor, nuestro clamor es: venga tu reino, que el Señor Jesucristo venga,
que pueda Él implementar lo que el príncipe de paz ofrecerá a la humanidad, paz que el ser humano nunca ha conocido, pero que las profecías describen de una manera maravillosa. Padre, pedimos por Israel en este momento. Es una nación que amamos, aunque también la vemos en su rebeldía, tan hundida en la miseria del pecado, pero a su vez entendemos, Señor, que es el reloj del mundo y que las naciones van a estar levantándose contra ella en los últimos tiempos hasta que se reúnan todas intentando destruirla, y desde allí ellos clamarán y entenderán que el Mesías que crucificaron era su Mesías, el Hijo de Dios. Señor, danos sabiduría, ayúdanos a aprovechar el tiempo y ayúdanos a nosotros a vivir el hoy, el día a día, dependiendo de ti, buscando tu voluntad en cada cosa, profundizando en tu palabra y aprovechando, Señor, cada minuto para servirte y dar testimonio de ti. Háblanos al corazón ahora, lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues espero que tengáis los apuntes preparados que os voy a compartir para que podáis ir tomando notas. Vamos a organizarnos aquí. Y entonces ahí espero que podáis ya todos estar viendo lo mismo que yo. Nuestro paso número 4, animándonos unos a otros. Y ahí vemos a una profesora, o puede ser una madre, o nuestra querida hermana cristiana, como le hemos dado en llamar, en las lecciones anteriores, ayudando a un niño, ayudando a su hijo, que está llorando porque no sabe hacer las cuentas y las matemáticas, ¿vale? Animándonos unos a otros. William Arthur Ward dijo: echarme flores, cumplidos y halagos, y tal vez no te creo. Critícame y tal vez me caigas mal. No me tomes en cuenta y tal vez no te lo perdono. Anímame y jamás te olvidaré. La verdad es que estaba diciendo una gran verdad. ¿Cuántas veces guardamos en nuestros corazones gratitud hacia aquellas personas que nos han mostrado amor, cariño y que nos han dado una palabra de aliento en un momento en que estábamos, como dice el salmista, mi alma está por el suelo, ¿no? Hay un salmo que dice: mi alma está por el suelo, me siento como echado entre leones. Pero luego levanta la mirada y dice: pero mi Dios está en el trono, ¿vale? Muy bien, Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11 tiene dos mandatos. Dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que estos dos mandatos veo que son muy sencillos. Animarse unos a otros o exhortarse y edificarse unos a otros. Se me ha movido, parece un poquito la diapositiva y espero que lo podáis leer bien. Animarse unos a otros, que es exhortarse, y edificarse. El versículo 11 de Primera Tesalonicenses 5 termina una porción de una forma muy parecida a como había acabado el capítulo 4. El capítulo 4 de Primera Tesalonicenses es donde Pablo les dice a los desanimados tesalonicenses o entristecidos por la muerte de sus seres queridos, por lo cual continuad animándoos mutuamente y edificándoos el uno al otro como ya lo venís haciendo. La idea allí es que Pablo tiene en cuenta o está expresándose en un verbo que está en tiempo presente, ¿vale? Y es el mismo sentido del versículo 18 del capítulo 4 cuando dice:
daos consuelo, ánimo los unos a los otros con estas palabras. Pero como es obvio también, el sentido del verbo edificar que utiliza Pablo aquí tiene un sentido de edificación espiritual, similar a lo que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, donde él habla allí de que los dones son dados para la edificación de la iglesia y que tenemos que abundar en esos dones que edifican, o en Efesios 4:29, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los términos de edificar, de poner un ladrillo sobre otro, de construir, en contraste con la demolición, con echar abajo, siempre está presente en las cartas del apóstol Pablo, porque él está deseoso de dar crédito cuando el crédito es merecido. Y es lo que aparentemente estos tesalonicenses estaban haciendo. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo tanto, Pablo, como un buen psicólogo, con ese instinto espiritual que el Señor da a quienes sirven fielmente, sabía reconocer lo bueno que los creyentes estaban haciendo, y el mejor estímulo para que sigan comportándose así es darles el crédito, concederles la realidad de lo que están haciendo. Cuando una persona, especialmente un joven, recibe solo reproches, obviamente que se desanima y entonces a lo mejor abandona lo que estaba haciendo. Pero si nosotros le alentamos, como lo hace el apóstol Pablo aquí, pues va a generar en su corazón un mayor crecimiento espiritual para él y para la congregación. Así que hay ocasiones donde los pastores, los líderes, tenemos que discernir que en lugar de reprender a los hermanos, tenemos que reconocer lo que han logrado en el Señor. Y esto es sin duda tener mucha sabiduría. Para animar a alguien es necesario solo decir cosas positivas, aun si no son ciertas. Obviamente que no. No debemos caer en el error de inventar cosas que no existen, ¿vale? Es decir, tampoco vamos a estar echando flores, como solemos decir, a una persona que en realidad no está haciendo la labor como debería hacerla. ¿Por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos? En Hebreos capítulo 10 y versículo 24, la palabra de Dios dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la idea aquí, considerémonos, ya lo hemos mencionado en otra de las clases, es la misma que aparece en Hebreos capítulo 3, verso 1, donde dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así que esta invitación que hace el autor a los hebreos requiere una respuesta individual. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay una respuesta personal individual, pero que tiene un aspecto corporativo, porque somos los miembros de la comunidad los que corremos el peligro, y la estaban corriendo especialmente los hebreos a quienes le escriben, de perder aquella atracción que ellos habían sentido primero por Jesucristo, y la estaban perdiendo. Estaban comenzando a pensar en volverse al sistema del judaísmo, al sistema levítico. ¿Por qué? Porque era una manera de evitar la persecución, claro. Entonces, el ánimo mutuo para mantener el compromiso inquebrantable era algo crucial. Tenían que estimularse. Y la palabra aquí tiene en su contexto la idea de incitar, a apremiar a una persona a que haga algo,
Y en este caso, ese algo es el amor y las buenas obras. Un ejemplo de ese esfuerzo mutuo en medio de la persecución la encontramos cuando Pablo escribe a los Corintios, en 2 Corintios 8, cuando él dice que las iglesias de Macedonia, a pesar de la grande prueba de tribulación, abundaron en riquezas de su generosidad y separaron y dieron dones para ayudar a la iglesia en Jerusalén que estaba padeciendo un tiempo de hambre. ¿Cree que estimular se limita solo a decir cosas buenas? No, obviamente que no. También significa bendecir a otras personas, a hermanos en Cristo, hacer cosas buenas, ¿vale? Tenemos que hacer cosas buenas, animarnos, no solo a hablarlas, sino a hacerlas, a ponerlas por obra. Es que no solo tengo que limitarme a dar palabras. Primera de Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y de verdad. Por lo tanto, hay que poner en práctica, no solo hablar para bendecir, sino también a veces hacer una visita, llevar una compra, dar una ofrenda, visitar un enfermo, ayudar a una persona que está limitada por sus enfermedades o situaciones a limpiar su casa, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de ayudar. Y luego dice, apunten los dos mandamientos que encontramos en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Así que aquí la idea es no dejar de congregarse. Esto tiene que ver con la adoración colectiva. Es una parte vital de la vida espiritual. Y era una advertencia contra la apostasía. El escritor estaba haciendo referencia a aquel día, dice, en cuanto aquel día se acerca, se aproxima la segunda venida de Cristo. Y de esto también Pablo habla escribiendo a los romanos en el capítulo 13, en 1 Corintios 3 y en 1 Tesalonicenses 5, donde hemos comenzado nuestro estudio hoy en el verso 11. En el versículo 4, Pablo dice de una manera muy clara, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque el día se está acercando. Por lo tanto, tenemos que exhortarnos. Y la exhortación se manifiesta de diversas modalidades. La exhortación implica ánimo, la exhortación implica consuelo. Exhortar también tiene la idea de advertencia. A veces necesitamos ponernos serios y advertir, y también tiene la idea de fortalecimiento. Así que esta exhortación, caracterizada por una urgencia de la venida del Señor, pensando que el Señor viene pronto, requiere que aumente nuestra intensidad y nuestro número de actividades mientras más se acerca el día de Cristo. En el punto 6 nos habla de congregarnos con otros creyentes, incluye asistencia a los cultos de la iglesia. Además incluye comunión con creyentes durante la semana, como visitas, llamadas y grupos pequeños. ¿Cómo pueden ayudarnos estos contactos informales? Bueno, nos podemos conocer y así podemos orar los unos por los otros. ¿Vale? Esta manera de trabajar, de congregarnos con otros creyentes, tiene que ver con lo que había dicho Hebreo, considerémonos los unos a los otros. Es decir, mi comunión con Dios nunca debe ser egoísta. Debe haber compañerismo con los creyentes de la iglesia local. Obviamente algunos creyentes son fluctuantes, algunos de ellos estaban ausentando del compañerismo de la iglesia,
Es interesante notar que allí en Hebreos el énfasis no se hace sobre lo que el creyente recibe de la iglesia, sino más bien sobre lo que contribuye a ella. La fidelidad en asistir a la iglesia anima a otros y los estimula al amor y a las buenas obras. Ayer tuvimos un encuentro con 7 hermanos para darles el curso de membresía de la Iglesia Revive. Ellos son personas, algunas se han convertido recientemente, otras por razones extraordinarias quisieron dejar la iglesia en la que se congregaban y han comenzado a congregarse con nosotros hace ya casi un año. Y están tomando el curso de membresía para ser reconocidos ya como miembros de la iglesia. Y ayer, entre otras cosas, les decía esto, ¿no? A la iglesia no solo venimos a recibir, a la iglesia venimos a dar, venimos a contribuir. La presencia ya es una contribución, porque claro, somos más, nos sentimos arropados, vemos que la iglesia crece. El hecho simplemente de estar presente ya en sí mismo es una manera de bendecir a los demás. Pero obviamente yo voy a la iglesia pensando en dar. ¿Qué voy a dar a mis hermanos? ¿Una palabra de ánimo? ¿Voy a interesarme por los problemas de otro? ¿Voy a tomar un momento para orar por las necesidades de otro? ¿Me voy a acercar para saber cómo respondió el Señor a la oración que hicimos el domingo pasado o el mes pasado? Oye, tú trajiste aquel motivo de oración, ¿cómo se solucionó ese problema? Todo eso contribuye, todo eso es dar. No voy solo a la iglesia con mí, mío, yo, me dan, no me dan, me gusta, no me gusta, el que predicó no me gustó, o el que llevó la alabanza, o no se canta lo que yo quiero que se cante, en fin. Y parece que solo nos estamos mirando el ombligo, como solemos decir, ¿no? La idea es dar, y cuando voy a dar, voy a recibir. Y eso es precisamente el tema de mi devocional del próximo lunes, que lo he estado preparando ya. Qué hermoso es cuando nuestro gozo y nuestra felicidad se encuentra en el servir, en el dar, en ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir. No se encuentra en recibir y en tener y en acumular, sino en repartir bendiciones. Bueno, aquí tenemos uno de los saltos que nos invita a detenernos. ¿Cada cuánto acostumbra reunirse usted con otros creyentes? Esa es una respuesta personal. Sé que algunos de vosotros no podéis, por situaciones personales, de enfermedad personal o de un pariente, o un esposo, una esposa, o situaciones familiares. Otros viven en países donde no encuentran iglesias cercanas con las cuales se puedan reunir y es una situación realmente difícil, triste, y gloria a Dios de que podemos hacer lo que estamos haciendo esta noche, intentando ser de bendición también para vuestras vidas. Pero bueno, lo ideal sería tener un grupo pequeño o un ministerio en el cual yo me pueda involucrar. Si no lo tienes, a lo mejor sería bueno que comiences a orar por esa persona. Señor, yo no puedo asistir a la iglesia, no puedo ir, pero te ruego que de alguna manera pongas una persona a la que yo pueda amar, con la que pueda orar, a la que pueda bendecir y de la cual pueda yo recibir bendición. Y a lo mejor resulta que en el vecindario te encuentras con una persona también que tiene fe, con la cual te puedes reunir una vez por semana, tomar un café, orar juntos, y eso puede hacer que nazca una preciosa amistad que sea de estímulo, de bendición y de aliento. Hay urgencia de reunirnos, dice el verso 25, porque aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? Obviamente se refiere a la venida de Cristo, que cada vez está más cercana. Así que uno de los motivos más poderosos para la fidelidad, para que nosotros seamos fieles al cuerpo de Cristo,
a congregarnos, a vivir la vida cristiana en santidad, es que el Señor viene pronto. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra griega que se traduce congregarnos. En 2 Tesalonicenses 2, 1, se traduce reunión y se refiere a la venida de Cristo, cuando Pablo dice de nuestra reunión con Él. Y si nosotros damos un repaso a este capítulo 10, nos vamos a encontrar del libro de Hebreos, nos vamos a encontrar que Pablo, perdón, no es Pablo, el autor a los Hebreos, menciona 3 grandes virtudes cristianas. En Hebreos 10:22 menciona la fe. En Hebreos 10:23 la esperanza y en Hebreos 10:24 el amor. Y estas 3 cosas son el fruto de nuestra comunión en la presencia del Señor al congregarnos en una iglesia. Ahora, ¿cómo pudo el apóstol aquí afirmar que los que aún se encontraban lejos de la segunda venida de Cristo pensaran que era cercano y que el día estaba cerca? ¿No? Decimos, mira, esto se escribió hace 2000 años y el Señor no ha venido. Bueno, desde el comienzo del reino de Cristo, la iglesia fue constituida de tal forma que los creyentes fieles pudieran considerar como pronta la venida del Señor. Y ciertamente no se veían defraudados por una falsa idea, porque ellos vivían preparados para la venida de Cristo que podía ser en cualquier momento. Y así fue la condición de la iglesia desde el tiempo en que se comenzó a predicar el Evangelio, para que todo ese lapso pudiera justa y verdaderamente ser designado siempre como el último tiempo. Los que han estado muertos desde hace muchos siglos vivirán, no menos que nosotros, pero ellos vivieron su vida pensando que eran los últimos días. Y nuestra sencillez en ese sentido parece ridícula ante los sabios del mundo y los burladores que dicen, hombre, tanto tiempo esperando, ¿y dónde está la promesa de su venida? Pero es que nosotros creemos en la resurrección del cuerpo y en el juicio final, y no queremos que nuestra fe se debilite, ni por sus burlas, por supuesto, y el Espíritu Santo nos recuerda que 1000 años delante de Dios son como un día. De manera que cada vez que pensemos acerca de la eternidad del reino celestial, ningún tiempo nos va a parecer demasiado largo. Cristo, después de haber completado todas las cosas necesarias para nuestra salvación, ascendió al cielo. Y no parece sino lógico que los que continuamente estamos en espera de su segunda venida, consideremos cada día como si fuera el último. La venida del Señor hoy está más cerca que ayer y menos cerca que mañana. Y estamos viviendo, como decíamos al comienzo hoy, comentando las circunstancias de los países, las guerras y el mundo, que el Señor está pronto a venir. ¿Cómo animarnos? ¿Cuál es una manera de animar a otros? Bueno, Proverbios capítulo 12, versículo 25, es un texto precioso. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Así que aquí el proverbio nos anima básicamente a animar y subraya 2 factores que influyen en el ánimo de una persona. Por un lado, a veces está el temor o la ansiedad, dice la congoja, el temor, la ansiedad en el corazón del hombre lo abate. Así que en el hebreo esa palabra se traduce como temor, como ansiedad, como angustia. ¿Y qué hace? Lo hace postrar, abatir. La persona como que se cae. Sin embargo, la buena palabra o la buena nueva lo hace muy alegre. Es decir, en su corazón se alegra. Y el adverbio muy es una
palabra que en el verbo hebreo, que es la forma que se llama piel, es un tiempo verbal del hebreo, intensifica la acción del verbo. Entonces, la buena palabra, la idea es que produce una alegría profunda. Una alegría profunda. Qué hermoso es cuando podemos pensar en esto, que la buena palabra produce una alegría profunda. El Salmo 106, verso 5 dice, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. La angustia humilla al hombre, lo abate. Y aquí tenemos causa y efecto de la melancolía, de la tristeza, de la congoja en el corazón, como un peso que agobia, que abruma, que postra, que hunde. ¿Cómo se cura este mal? Con una palabra buena, con una palabra amable, con una palabra afectuosa, con una palabra alentadora. A veces ni siquiera se necesita la palabra, simplemente una mano en el hombro, un abrazo, un sentarnos al lado de una persona que llora la muerte de un ser querido y llorar con él sin decir nada. Hay otras ocasiones donde sí, tenemos que estimular, tenemos que dar buenas noticias, tenemos que hablar y el Espíritu Santo nos permitirá discernir los momentos y las ocasiones. Así que el Evangelio es fuente de alegría para los corazones acongojados y fatigados. Luego también el manual nos lleva a Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que aquí vemos ambas cosas. Nuestras palabras son poderosas para levantar el ánimo o para matarlo. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Así que Proverbios agrega que las palabras amables son como miel y medicina. Se insiste en la eficacia de la suavidad en el hablar. Es decir, cuando yo empleo palabras agradables, más aún cuando se basan en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es dulce como la miel. De hecho, así lo recuerda el salmista en el capítulo 19, versículo 10. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Hay muchas cosas agradables que no son provechosas, pero estas palabras suaves son dulzura para el alma. Es decir, para la parte espiritual del hombre, medicina para los huesos, y eso tiene que ver con nuestra estructura corpórea. Es decir, hay palabras que comunican sanidad, aliento. Y seguramente lo has experimentado cuando te has encontrado en desánimo, en dolor, y de pronto te dolía la cabeza y no tenías ganas ni de salir de casa, solo de estar tirado en un sillón. De pronto, una palabra de aliento y sientes que recuperas la vitalidad y las ganas de vivir y de hacer cosas, porque la palabra dicha en el momento oportuno, y si tiene el respaldo de la palabra de Dios, es algo que nos bendice y que comunica buena salud. Y ahí se nos dice, vea las palabras de ánimo en la página siguiente. Y al volver la página, en la columna de la izquierda, tenemos ese título, estoy en la página 13, y lleva ese título precisamente, palabras de ánimo. Y se nos dice, use palabras que alaban, estimulan y agradecen, como bien hecho, puedes hacerlo, tengo fe en ti,
te esforzaste, no te preocupes si la cosa no salió bien o los errores que cometiste. Gracias por tu ayuda. Qué bonito, ¿ah? Palabras que estimulan, palabras de ánimo. Luego también se nos sugiere trátelo con respeto y dignidad. Es decir, yo tengo siempre que esperar lo mejor del otro, no lo peor. Confiar en la persona. En tercer lugar, evite criticar, gritar y ridiculizar. Es decir, no espere perfección. Evitemos el sarcasmo, chistes a expensas de otros. A veces podemos hacer bromas que son en realidad de mal gusto y que atacan a la autoestima de la otra persona. Por lo tanto, tenemos que evitar la crítica, la ridiculización. Se nos dice aquí, limite los peros. Y lo hiciste bien, pero, qué triste cuando siempre hay un pero, ¿no? Hay a veces personas que son perfeccionistas. Y el fallo que estas personas tienen es que siempre le encuentran la quinta pata al gato, como se suele decir, ¿no? Siempre tienen un pero. Nunca las cosas están a la perfección. Sí, hiciste bien, pintaste bien la habitación, pero allí te quedó. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Y eso desanima mucho a la persona. 4. Escuche con empatía cuando otros hablan. Tenemos que interesarnos, prestar atención. Hoy vivimos épocas donde a veces vemos a la gente mirando el móvil todo el tiempo. Le estás hablando y están con el móvil. Y tú dices, pero ¿me está escuchando? No, sí, dime, es que le estoy escribiendo a otro. Vamos a ver, mira los ojos. Y no estés pensando en cómo vas a responder. No interrumpas. No juzgues. La persona sabrá que la has escuchado si puede repetir lo que él te ha dicho. Estuve dando un curso matrimonial ayer jueves a la tarde, y hablamos de la comunicación. Y justamente uno de los errores que cometemos es cuando no sabemos escuchar, nos adelantamos, sacamos conclusiones precipitadas y tristemente cuando estamos más pensando en lo que voy a decir yo que en lo que el otro me está diciendo. Y eso es mortal para una relación en el matrimonio. Tome en serio sus temores, ayudándoles a vencerlos. Enséñale a limitar el uso de la frase no puedo. Ojo, cuidado, ¿no? ¿Cómo que no puedes? Tú puedes, ¿vale? Tome en serio sus anhelos y sus sueños. Así que como vemos, hay una serie de consejos aquí, 7 consejos que implican dar palabras de ánimo. Nuestras palabras deben contribuir, dice Efesios 4:29, a la necesaria edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando predico sobre Efesios 4, he usado el ejemplo de las malas hierbas, ¿no? Y les he dicho, bueno, hoy vamos a sacar malas hierbas, Y precisamente Efesios 4 habla de muchas cosas que debemos sacar. Debemos sacar malas palabras, debemos sacar la mentira, debemos sacar el robo, debemos sacar la ira, debemos sacar la gritería, tenemos que hablar la verdad, en fin, muchas malas hierbas que hay que quitar de nuestra vida. Y una de esas cosas es palabras corrompidas, que no son solo malas palabras, Palabras corrompidas son palabras que llevan egoísmo, envidia, crítica innecesaria, juicio precipitado y, como dice Proverbios,
hay palabras que son como golpes de espada. Y qué dolor produce un golpe dado con una espada a una persona. Pues tristemente esa capacidad, ese poder tienen las palabras que pueden pronunciar nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua. Muy bien, apunte ejemplos que animan y edifican. Bueno, yo he ido apuntando aquí algunos que yo he propuesto y luego fui anotando algunos que los hermanos me dieron en ocasiones de dar en años pasados este mismo discipulado, tanto en una forma personal, porque lo he usado con personas individualmente, lo he dado a matrimonios y lo he dado también a un grupo de personas como vosotros también a través del Zoom. Luego me podéis apuntar algunas más que creáis que puedan faltar. Algunas palabras que animan y edifican. Bien hecho. Puedes hacerlo. Me alegro por ti. Eres un campeón. Qué bonita manera de alentar. Muchas gracias. Estamos predicando sobre eso en la iglesia estas semanas. La gratitud. La gratitud, qué importante. Quique nos habló el domingo pasado sobre la gratitud. Muchas gracias. Ha sido de gran ayuda para mí. ¿Qué otra frase? Sin tu ayuda no lo hubiera conseguido. Obviamente que pueden haber muchas más expresiones de ánimo y de edificación, pero estas creo que son fundamentales, muy interesantes y que las debemos tener muy presentes. Ahora, tristemente, las frases que desaniman a montones, podemos sumar y sumar y sumar, porque tristemente salen con más facilidad. No sirves para nada. Qué mal lo hiciste. No te quiero ver delante. Siempre lo haces todo mal. Yo he escuchado hijos que me han dicho, mi padre me repitió eso toda la vida. No sirves para nada. Qué triste que un padre use esta frase con sus hijos, con su hijo, con su hija. No mereces nada. No pareces mi hijo. No te pareces a tus hermanos. Uf, qué duro es esto cuando se compara, ¿no? Hermanos que a veces tienen talentos, capacidades y otros que ya les cuesta más estudiar o que no tienen todas las luces que tiene el otro hermano y uno lo menosprecia, lo rebaja. Qué triste. Eres un fracaso. Eres un bueno para nada. No llegarás a nada en la vida. ¡Wow! Pues son frases que tristemente muchas personas las han escuchado una y otra y otra y otra vez. En el colegio, de los profesores, de los compañeros, de los padres, de los hermanos, de los pastores, de los profesores de escuela dominical, de los amigos. Cuánto dolor. Estas frases son golpes de espada en la vida de una persona. Por eso, mide tus palabras. Por lo general, las palabras que usa, y esta es una palabra que tienes que reflexionar tú. Aquí tienes que autoexaminarte. ¿Tus palabras edifican, critican y regañan, consuelan, son chismes, promueven unidad, son quejas, levantan el espíritu de otros? Había una frase que decía, no viva parado frente a la ventanilla de quejas. Yo no sé si alguna vez has tenido que quejarte por algo y has tenido que ir a un banco o a una empresa y hay una ventanilla
donde has tenido que decir, por favor, ¿me puede dar el libro de quejas? ¿Mm? Generalmente es un sitio incómodo para estar. Vamos con ira, estamos enfadados. Queremos quejarnos de algo que nos ha parecido fatal, que nos ha dolido a nosotros o que ha hecho una injusticia hacia otros. Pero vivir parado frente a la ventanilla de quejas es un lugar verdaderamente incómodo para estar. ¿Vale? ¿Cuál es otra manera de animar a otros? Romanos capítulo 12 y versículo 15 dice el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Por lo tanto, una manera efectiva de ser instrumentos de bendición es compartir alegrías o tristezas. Es gozarnos con los que se gozan, un cumpleaños, una boda, una celebración, o llorar con los que lloran, en el duelo, en la tragedia, en la muerte, en el dolor, ante la enfermedad, etcétera, etcétera. Muchas veces nuestra presencia al lado de alguien es aún más importante que nuestras palabras. La habilidad de compadecer a otros y regocijarnos con ellos les hace ver que alguien se preocupa por ellos. Alegrarse en las bendiciones, la honra y el bienestar de otros. No importa mi situación, no importa. Yo puedo y debo alegrarme ante la bendición que otros experimentan. Dice Pablo a los Corintios, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y en 2 Corintios 2:3 dice, esto se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Así que el bienestar de otros, más allá de lo que yo esté viviendo, el ser sensible o compasivo frente a las penurias y a las tristezas de otro. Y podemos encontrar, por ejemplo, los consejos de Pablo a Colosenses, el capítulo 3, verso 12, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre. Santiago 5, 11, donde dice que el Señor es misericordioso y compasivo y nosotros tenemos que imitarle, y tantas cosas así, incluso cuando vemos al Señor identificándose con el dolor de María y Marta frente a la tumba de Lázaro, que lloró. Pablo les recuerda que deben ser partícipes de los sentimientos de otros. El compañerismo cristiano es más que una palmadita en la espalda o un apretón de manos. Quiere decir compartir cargas y las bendiciones de otros a fin de que crezcamos juntos y glorifiquemos al Señor. Y aquí hay un espacio para que podáis poner algún pasaje bíblico que ha sido de aliento para tu vida en esta última semana, en el último mes, en el último año. Lo que tú de alguna manera puedas decir, mira, yo estaba como está aquí este niño llorando, este jovencito con lágrimas, pero recibí esta palabra de aliento, esta promesa que me hizo tanto bien. ¿Qué palabras de aliento encontramos en los siguientes pasajes? Bien, en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que este versículo interpreta el Salmo 55:22, echando nuestras cargas sobre el Señor. Esto significa poner algo sobre otra cosa, como se echaban los mantos sobre el pollino para que el Señor se sentara y entrara en Jerusalén. Los cristianos deben echar todo su descontento, su desánimo, su desesperanza, su sufrimiento en el Señor y confiar en que Él sabe lo que hace con la vida de cada uno. Además de sumisión y humildad, la tercera actitud necesaria para una vida cristiana victoriosa es confiar en Dios. Él se hace cargo de nuestros temores, presiones, nuestros problemas diarios, y cuando yo los echo sobre Él, muestro que estoy confiando en el Señor.
Si yo me los dejo sobre mí, en realidad estoy diciendo, Señor, no confío en ti. Y esto requiere humildad, reconocer el cuidado de Dios, admitir mi necesidad y luego también permitir que otros de la familia de Dios me brinden ayuda. Porque cuando yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, a lo mejor el Señor me va a ayudar a través de una persona que me viene a visitar, a través de un hermano que me hace una llamada de teléfono y me ofrece ayuda, a través de la congregación de la iglesia que quiere estar orando y presente en mi dolor. A veces pensamos que los problemas, por nuestro propio pecado y necedad, no le interesan a Dios. Pero si yo me vuelvo a Él arrepentido, Él va a llevar el peso de esos problemas. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción, no a la pasividad. No me siento víctima de las circunstancias, sino que entiendo que el Señor las controla. Y luego tenemos primera de Juan 4:4. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que esto nos recuerda que pertenecemos a Dios y Él es quien nos da la victoria. Es muy fácil atemorizarse por la perversidad que vemos a nuestro alrededor, agobiarnos por los problemas que a veces tenemos que enfrentar, y es obvio que la maldad a veces es más fuerte que nosotros. Sin embargo, Juan aquí nos asegura que Dios es más poderoso. Él vencerá lo malo. Su espíritu y su palabra moran en nuestro corazón. Y los creyentes necesitan ser conscientes de la existencia de seres espirituales con los que tenemos que batallar. Pero eso no nos debe llevar al temor. Al experimentar el nuevo nacimiento, tenemos la presencia del Espíritu Santo que está incorporado en nosotros y nos brinda una protección. El Espíritu Santo nos guía a la sana doctrina, el Espíritu Santo nos da evidencia de salvación, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas del Señor, el Espíritu Santo nos recuerda que no tenemos que temer aunque el enemigo sea poderoso, porque nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Por lo tanto, estamos protegidos. La victoria está garantizada y el Espíritu de Dios alumbrará nuestra mente. Hebreos 4, 14 y 16 también dice, tenemos un gran sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, y Él se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar el oportuno socorro. Así que ese alguien que entiende mis problemas es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? Acercarme con toda confianza, aferrarme a lo que creo, a nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Este Jesús es superior a los sacerdotes. Su sacerdocio es superior al levítico. Para los judíos, el sumo sacerdote era la autoridad máxima en la tierra. Solo Él entraba en el lugar santísimo una vez al año. Pero Jesucristo ahora es mediador entre Dios y nosotros. Nos representa ante Dios. Nos asegura el perdón de Dios. Y tiene más autoridad que todos los sumos sacerdotes judíos juntos porque Él es Dios. Y ese sumo sacerdote que solo se presentaba una vez al año, está siempre a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y está dispuesto a escucharnos cuando oramos. Así que Jesucristo experimentó las tentaciones, los sufrimientos, el dolor e incluso hasta la muerte. Tentado en todo y se compadece de nosotros. No cayó en pecado. Y nos muestra que no tenemos que pecar, ni por qué caer en la tentación cuando nos enfrentamos a ella, porque Él vivió sin cometer pecado y la oración es la forma que nos acercamos a Dios confiadamente, con reverencia, pero con confianza. Él es nuestro Rey y con absoluta confianza nos acercamos a nuestro amigo y consejero. Así que la Biblia está llena de pasajes como estos. Aprovéchenlos para recibir ánimo y para animar a otros.
¿Necesitas ánimo? ¿Quieres animar a otro? Vete al volumen 2, perdón, al volumen 1, en el apéndice 2, ¿Quién soy en Cristo? Y vas a encontrar allí muchísimas y preciosas promesas de ánimo. Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. Es la primera afirmación del comienzo de la clase, falso o verdadero. Y por supuesto es una afirmación verdadera. Solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otros. Obviamente que es falsa. Claro que nuestros hechos van a animar a otros, no solo las palabras. Ambas cosas tenemos que hablar y hacer. Pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es una buena manera de animarle. Por supuesto que sí, una hermosa manera de acercarnos, visitar, compartir. Las palabras de ánimo ya las hemos meditado. Aquí tenemos una propuesta más de una reflexión personal, valorar qué partes del culto me animan, cuáles me frustran, hablar con el pastor si realmente no estoy recibiendo demasiada bendición en el contexto del culto, y luego también se nos anima aquí a memorizar. Así que, amados hermanos, con esto hemos llegado al final de nuestra clase, cumpliendo el horario de manera perfecta hoy. Si alguien quiere preguntar o a dar un testimonio breve o algo que considere que puede ser de edificación, puede abrir su micrófono y compartirlo. Cuando uno da demasiado, ya abusan. Entonces, no sé si es que estoy en lo correcto poner límites. Ya. Bueno, es muy importante poner límites, ¿eh? Vale. La situación, de hecho, alguna vez he hablado de esto en el devocional y tal. Hay gente necia y tristemente no saben valorar nuestro deseo de servir y de ayudar. Y hay gente que se aprovecha, ¿vale? Entonces, también tenemos que saber poner límites. Todo tiene su lugar en la vida, todo tiene su prioridad. A veces hay un esposo, a veces hay hijos, a veces hay cosas que tenemos que atender y darle la prioridad. Pero cuando la persona a la que estamos abriendo nuestro corazón de pronto comienza a... le das la mano y se agarra del codo, como solemos decir, pues lo siento, tenemos que tener límites, ¿vale? No tenemos que dejarnos avasallar. Gracias, pastor. Pensé que estaba mal, que yo era la que estaba mal. Gracias, pastor. Bendiciones. Mila, abre tu micro, Mila. Sí, pastor, la pregunta era sobre la clase de la semana pasada. ¿Puedo? Y parece mucho a la pregunta que viene a hacer la hermana, porque muchas veces, como usted trajo el tema, que debemos ayudar al necesitado, a la iglesia, a cualquier hermano, a cualquier persona, sin distinción de persona, familia, pero muchas veces nosotros, por misericordia y por el amor de Dios, queremos ayudar a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dejamos de ayudar, o cuando no podemos, mejor, porque no todo el tiempo, como dijo usted, entonces, esta persona que viene hasta ahí se siente inconforme, no se siente bien, entonces toma como que la ayuda que le hemos dado, la toma como una responsabilidad, como que nosotros tenemos una obligación para con ella. Tenemos una obligación para con ella. Es una situación un poco bien difícil. Sí, son situaciones incómodas, tristemente, pero eso suele pasar, ¿eh? Suele pasar, a veces es triste, muchas veces, ¿eh? Forma parte, yo creo, del precio que se paga, ¿no? Le pasó al mismo Señor Jesús, ¿no? Es decir, somos, por amor a Dios, damos, y cuando ya no podemos dar más, la persona se vuelve incluso nuestra enemiga. Pero se lo damos al Señor, no a la persona, ¿vale? Entonces, como se lo hemos dado al Señor, el Señor lo valora, lo aprecia y lo recompensará, aunque la persona nos desaliente y nos traicione, ¿no? Unos a otros. ¿Vale? Muy bien, hermanos, vamos a orar y cerrar este tiempo. Padre, gracias queremos darte por esta tarde, por esta lección. Pedir perdón, Señor, a veces hablamos de cosas que nos duelen y no queremos ser jueces con malos pensamientos. Queremos reflejar a Cristo, pero Cristo también supo poner límites y aunque amó a ese joven, le vio marcharse y le dolió en su corazón y el joven se fue triste, pero tenía otras ambiciones, otro amor, otras prioridades y el Señor le dejó.
Danos a nosotros esa sabiduría, Señor, también, aunque no dejaremos de orar y de siempre estar atentos para ayudar, pero no que no se abusen ni nuestra ayuda se torne en un perjuicio cuando las personas no crecen, no maduran y no están dispuestas a humillarse y cambiar. Oh Padre, ayúdanos a dar palabras de ánimo y a congregarnos y a ser de aliento para los demás. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados, muy buenas noches. Amén, amén. Señor os Buenas bendiga. Buenas noches.